Hola, nuevamente aquí con esta discusión de la identidad del mexicano que da para más, pero sin embargo hay que profundizar en esta cuestión, ya que no nada más abarca esta situación cultural anterior de nuestros antepasados, sino que es algo presente que se vive, sobre todo esta vivencia que ya se transforma en dignidad, y no solamente es una circunstancia precaria de económica, religiosa, cultural, antropológica, biológica, tecnológica, que para allá está subsumiendo esta cuestión del mexicano. En lugar de aprender, estamos adaptándonos, que no es lo ideal, sino esa adaptación se tiene que de alguna manera transformar, no es adaptarse. Y esta identidad como reflexión, como conocimiento, parece ser que está de lado. A algunas personas ya no les interesa, está en el olvido esta cuestión de la identidad, principalmente en esta agonía de los 10 años a los 15, parece ser que la tecnología ya es la mera identidad de ese circuito mental que está instaurado desde el nacimiento. Y por decirlo así, es una vergüenza. Tenemos que de alguna manera idolatrar ya desde los 25 a esta actualidad de decente edad, si por decirlo así, lo podemos mencionar. Es una situación de coacción interna que nosotros mismos elaboramos sin ayuda del otro, y pues es evidente que la identidad del mexicano está por los suelos. Es preocupante, es necesario abordar, es necesario darle alas a este mexicano que se las cortaron, hay que ponerlas nuevamente. El mexicano tiene para más, es una cultura no nada más experta en consumismo, sino que es una cultura interiorizante que se debe manifestar a la de ya. Hay que hacerlo. En este caso, para Antonio Caso, el destino del mexicano, pues es ser profundamente humano. Este ser humano le permite advertir que es necesario asumirse desde el ser, un ser que si se puede mencionar como el ser de Heidegger, pero es un mundo alemán, aquí es un mundo mexicano. ¿Cómo ustedes dirían ese ser del mexicano? Qué nombre le pondrían? A lo mejor Antonio Caso decía que el ser único, sí, sí, pero único con respecto a la noción, a lo nacional, a lo que necesita el país, gente que piense con más en la construcción económica y social de la nación antes que en la propia, es decir, un mirar hacia afuera desde un dentro que no acaba desde construirse, si no es precisamente por la relación que se tiene con el exterior, un exterior totalmente difuminado, esporádico, efímero. Estamos soslayando realidades y sobre todo esa identidad del mexicano, pero de alguna manera fortalecido en la práctica del discurso y el ideal nacional, se puede transformar en la identidad del mexicano. No basta nada más ser buenos lectores, no basta ser una persona moral, encausada, a formar ONGs, no basta ser un mexicano con preocupaciones sobre los animales y relaciones entre humanos para formar, ¿cómo se puede decir? Unas cualidades que intervenga tanto la cultura, tanto una cuestión de fortalecer las etnias. No, 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 no. No basta eso. Hay que practicar la identidad del mexicano. Eso es lo que hace falta, una praxis de la identidad del mexicano, esa praxis. Hay que rescatar acá en esta evolución del mexicano, que todo lo que hagamos sea universal, que sea válido y que cuando llegue algún extranjero, ¿sabes qué? Aquí no vas a pernotar con tus ideas absurdas. Aquí las ideas absurdas no tienen cabidez porque aquí nosotros transformamos el conocimiento que sale de nuestro interior. Entonces, aquí se habla de una cuestión filosófica de la identidad del mexicano. Para aquellos que dicen que la filosofía no sirve, pues ¿qué creen? Su sentido ordinario, su sentido común, se lo está acabando la mera ciencia, el consumismo y las formas del gobierno que se anotan como lista en su mente. Ahí está el gobierno en esa lista mental, en donde el gobierno instaura esas ideas y ustedes las acatan mecánicamente, instruidamente. Entonces, en la idea de ser para los demás antes que ser para uno, es un arquetipo desde el que se fundan los diferentes estereotipos sociales. Se parte de una sola idea rectora para concluir en la masificación del devenir humano. El en sí y el para sí se funden en una simbiosis ideológica que cobra sentido en la complementariedad del sujeto y la sociedad. Esto es algo preocupante, esta complementariedad del sujeto y la sociedad, pues se necesita la colectividad de las individuales. Nadie puede ser religioso,
caritativo y desinteresado si antes no se formó a sí mismo. Esa caridad que se transforma, si no perteneces a un club religioso, le voy a decir club, un club religioso, no vas a ser moral ante una ley divina. Si no eres caritativo, no vas a pertenecer a esa religiosidad, ya que si eres ateo, uy, te van a ver mal. Esa persona es mala y no va a ayudar. Pues, ¿qué crees? A lo mejor los ateos tienen mayor praxis de identidad mexicana a la que tú tienes, y por eso hay oportunistas también religiosos que se quieren salvar de cualquier manera y se agarran de ese lazo divino y ahora sí súbeme. No, 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 no. Esta cuestión de que maneja Antonio Caso, el formarse a sí mismo, implica formarse con la idea de dar, que podría dar a México el individuo totalmente incompleto y vulgar. ¿Qué podría dar ese sujeto? Pues nada, el menesteroso espiritual que necesita que lo socorran, el mejor que dar, él pedirá y habrá que darle, ¿no? Por eso algunas personas vulgares están en esa situación. Imagínense un pordiosero, un pordiosero que está en la calle, sentado, agonizando, no biológicamente, sino agonizando en esa existencia, viendo a los demás que no le pertenecen. Solamente estira la mano para que sepan que está ahí, no por dinero. Hay personas que estiran la mano y tienen, sin embargo, no están ahí, sufren de esa bondad instaurada, intrínseca. Entonces donde puede haber una gran identidad entre el individuo como zácaro, entre ese individuo chupasangre que está ahí nada más sentado, o en aquel sujeto que presupone estar erguido, que va caminando, y si tiene aparte una venda en los ojos y presume estar aquí, al pordiosero que está sentado y ve a los demás. ¿Quién tiene mayor factibilidad en esa cuestión de identidad mexicana? Esta forma de pensar expresa un maniqueísmo que en la práctica suele ser de uso cotidiano. Por ello dice Antonio Caso, los débiles serán malos ciudadanos, malos religiosos, malos hombres, como que no se formaron a sí mismos, no podrán rendir su mayor esfuerzo, su espíritu no se expresará nunca por completo. Pasaron por la vida sin haber sido realmente nunca algo, y ese nunca es una especie de negatividad intrínseca que se trae desde nacimiento, no de genética. Hay muchas personas que dice la ciencia que genéticamente vas a tener valores, principios de acuerdo a tu papá. No, el hombre se está formando, la educación de alguna manera se transforma. Si ustedes cuando tengan hijos y de alguna manera le presentan esa jerarquía de valores, cuando tengan 14 años sí le vas a decir, oye, sí, papá, aprendí, pero esta jerarquía yo la puedo tumbar cuando quiera y a ver qué van a hacer. Ese es un tipo de educación sin un sentido ontológico. Hay que enseñarles un sentido ontológico a sus hijos, a los mexicanos. Esta cuestión es muy interesante. El sujeto queda a la deriva si no se les menciona estas cuestiones de conocimiento. A lo mejor es un conocimiento existencial, pero sí también tiene que criticar a la ciencia, no es solamente un conocimiento sacado de la bolsa. Lo que importa en la sociedad es una sociedad que pertenezca a ese mismo individuo. En este sentido, el sujeto nunca llega a ser en un sentido ontológico. Por otra parte, Antonio Caso consideraba necesario construir un país que no estuviera supeditado a las condiciones económicas externas, pero como sabemos, su idea se quedó en eso, en una idea ya que partió de una premisa utópica, la cual es generalizar al mexicano sin atender a sus cuestiones históricas. De hecho, si se reconoce algunas características, pero lo hace en un sentido despectivo, los defectos característicos de nuestro grupo étnico pues se quedarán ahí. Yo no trato de especificar ni de decir que haya un mexicano utópico. Lo que se trata es que ustedes entiendan esa correlación espiritual y alma, independientemente de la religiosidad, de lo que son, de lo que somos cada uno como mexicanos. ¿Qué nos hace ser mexicanos? ¿A dónde se arroja, a dónde se agota, a dónde se acota esa identidad mexicana? ¿Cuál es el lenguaje del mexicano? ¿Qué tipo de lenguaje goza el mexicano? Lo goza a través de su historia, a través de sus antecesores, a través de la historia como flujo, en dónde se oculta ese lenguaje misterioso del mexicano. Cómo transformarlo, cómo herirlo para que brote ese lenguaje mexicano, cómo provocar un nuevo lenguaje del mexicano. Esa es la actividad que quiero.
quiero que me representen el nuevo lenguaje del mexicano, por favor. Gracias.